Alberto Contreras, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Cris, y te agradezco la oportunidad de intervenir en tu programa sintonizado y de ese modo, como tú lo dices, es una oportunidad para que la población pueda informarse directamente qué es lo que está pasando y en qué circunstancias estamos en este proceso electoral 2018. Bien, justamente hablábamos un poquito en interno sobre la situación del ARI, cuyo líder es el señor Luis Picón Quedo, expresidente regional también de la región Huánuco, y nos explicaba que esto todavía está en un proceso. Sabemos que ha sido declarado por el Jurado Electoral Especial como una lista improcedente por haber supuestamente incumplido la cuota de las comunidades campesinas y nativas. ¿En qué se encuentra este proceso? Porque están esperando la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones, ¿verdad? Efectivamente, estamos en espera de la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones, que debe producirse en esta semana, a más tardar la siguiente, a fin de que nuestra participación y con la presencia del doctor Lucho Picón estemos formal y legalmente interviniendo en el proceso electoral y construyendo el triunfo hasta al día 7 de octubre. Pero la razón fundamental, y en esto quiero aclarar, es que como efectivamente se dice que no ha presentado las cuotas, eso es absolutamente falso. O sea, se han presentado las cuotas. Están las personas, están las cuotas, hemos cumplido al 100%. Lo que pasa es que una falla administrativa en la solicitud que se presenta a la mano derecha hay una columna donde se indica cada consejero que si es cota o no es cota. Y si se dice si es cota, se pone en siglas qué tipo de cuota es, si es joven, mujer o de comunidades campesinas. Esa columna, por descuido administrativo y las circunstancias que a veces sucede, así es, no se puso. Por lo tanto, lo correcto y justo hubiera sido que el jurado nos dé la oportunidad, como sí dio la oportunidad a otros grupos, de que en el plazo nosotros podamos indicar, sin modificar ni el orden ni a las personas, poder especificar qué persona representa a qué cuota, porque están allí. Sin embargo, el jurado tomó una medida drástica y pues nos ha llegado a tomar la decisión de pedir hacer una apelación hasta Lima. En ese proceso estamos y confiamos, porque ya existe jurisprudencia, confiamos en que Lima va a dar el viable nuestro reclamo y nos va a permitir subsanar administrativamente ese hierro, y a partir de ello pues nuestra participación y la participación del doctor sea ya en forma oficial y formal, y estaremos trabajando por el desarrollo de Huánuco. Usted mencionó algo hace un momento, refirió de que otro grupo había prácticamente presentado un error similar y bueno, no pasó nada en esta situación. ¿Qué es lo que estaría pasando en todo caso con esta situación en el Jurado Electoral Especial de Huánuco? Claro, es un poco incómodo hacer estas disquisiciones de que a otro sí, a otro no. Sin embargo, sabemos, así es, sabemos que las circunstancias deben medirse en igual peso. Mientras otros no indicaron o por error indicaron toda la columna no, a pesar que sí, efectivamente, tenían las cuotas. Sin embargo, nosotros que dejamos en blanco nos mandan para poder, nos anulan la participación en esta primera instancia y a otros le dan la oportunidad de corregir. Pero bueno, eso no es correcto. Sin embargo, estas circunstancias que se nos están presentando, estamos seguros nosotros que no es un problema, sino es un reto que vencer. Y nosotros estamos legalmente capacitados institucionalmente en todas las condiciones para poder salir airoso de esta circunstancia y comunicar al pueblo de Huánuco que en 1 o 2 semanas el doctor Lucho Picón estará siendo candidato, participará 100% en este proceso electoral y estamos seguros que ganaremos las elecciones. Ya muchos tal vez están afirmando que se ha sacado de carrera a Luis Picón Quedo en esta contienda electoral y lo vemos en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y sabemos y conocemos que la parte de las maniobras y la guerra sucia existe, lamentablemente, porque no es algo que definitivamente
nos agrade que forma parte de un proceso electoral que debería ser una fiesta democrática. Así es. Bueno, en este marco, ya tocando un poco general, sabemos que las instituciones tutelares del derecho a nivel nacional hoy están siendo remecidas desde sus más altas esferas. Imagínense en los niveles inferiores posiblemente haya más, ¿no? Yo quiero preguntarle algo que ya hace un tiempo atrás, por ejemplo, muchas personas se han preguntado, y es necesario poder conocer, dado que es un poco difícil poder preguntarle tal vez al mismo señor Luis Picón Quedo, puesto de que es necesario conocer por qué la gente de Huánuco tendría que apostar nuevamente por Luis Picón Quedo. Por varias razones. El primero de ellos es porque el doctor Lucho Picón tiene experiencia de gestión y ha venido surgiendo desde ser regidor en Tingo María hasta lograr la más alta investidura regional de conducir el desarrollo de Huánuco en el periodo pasado. En segundo lugar, el perfil de un candidato y de lo que exhibe es que, en primer lugar, el candidato y el doctor Lucho Picón es un profesional y un empresario exitoso, que es lo fundamental que la población debe evaluar. Una persona fracasada que no tuvo éxito ni en su vida personal, familiar y profesional no puede tener la oportunidad de conducir el desarrollo de la región. Segundo lugar, porque el doctor Lucho Picón conoce la cultura, conoce la historia, conoce las circunstancias de cada pueblo y a nivel de nuestra región. Es decir, es permeable a sus demandas, tiene la plasticidad poder entender a cada uno de ellos. Por eso en la gestión pasada se hizo mucha obra en los lugares que el Estado no llegó, sin embargo, llegó en la gestión del doctor Lucho Picón. Por último, el doctor Lucho Picón tiene un equipo gerencial, un equipo de gobierno con experiencia, con capacidad y que suficientemente vamos a conducir el desarrollo de la región y no estar envueltos en circunstancias que desdicen o desacreditan la gestión pública de la región. Y por último, eso implica que el doctor Lucho Picón tiene autoridad moral, y tiene autoridad moral porque en lo personal, en estos 4 años que ha descansado, por ejemplo, para hacer una referencia a él como candidato, hizo un doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos en el posgrado de un doctorado en economía, y eso le da no solo experiencia, no solo corazón, sino le da ciencia y conocimiento para poder estar acorde con los adelantos que hoy la inversión pública, la gestión pública en el Perú ha cambiado. Ya no es la de 4 o 5 años atrás, sino tiene otras características, otro fenómeno y otra forma de intervenir y conducir el desarrollo de un pueblo. Muchos de los que nos están escuchando lo escuchan a usted, y usted refiere sobre la capacidad que tiene el señor Luis Picón Quedo y sobre la capacidad moral o autoridad moral que tiene con respecto a esto, pero tal vez a muchos se le viene a la cabeza el sentido de que ha sido denunciado por obras mal ejecutadas, por no sé, obras sobrevaluadas y otros casos más que existen esas denuncias. ¿Qué decirle a esa población que ya no confía en un personaje político que ya fue autoridad regional? ¿Y por qué querer nuevamente repetir el plato? Por 2 razones. En primer lugar, es cierto que la política y la gestión pública por naturaleza en el Perú está muy desprestigiada. De eso a no dudarlo. La población nos está mandando señales muy frontal a la gestión pública, al Congreso, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y a todos los sectores de que están muy desprestigiados por su accionar. Sin embargo, en Huánuco no podía ser de otro modo. Pero tampoco es cierto ni justo decir que el doctor Lucho Picón ha dejado un montón de obras inconclusas y en litigio. No es así. Hagamos una estadística simple
y para poder adentrarnos a la naturaleza de cada uno de ellos. Nosotros nos proyectamos algo de 548 obras, se han realizado algo de 480 obras ya en ejecución. De los 480 obras, más o menos 15 obras efectivamente han quedado inconclusas porque son obras multianuales y algunos de ellos, 4 o 5, que efectivamente están en proceso judicial, pero en ningún modo el resto está en funcionamiento. Ahora, de las obras multianuales que debió haberse continuado en esta región, porque la gestión pública no es un tajo, sino es una continuidad, y los que asumen el siguiente ejercicio deben continuar con el impulso del desarrollo. Ahí es donde se comete el hierro y se demora 3 años queriendo criticar al doctor Lucho Picón de las obras mal conclusas, en el sentido de querer lapidarlo políticamente, cosa que no pudieron, porque la misma realidad los dijo. En este momento el doctor Lucho Picón no tiene ninguna sentencia, no tiene en absoluto, tiene juicios que digamos, están en procesos de investigación como en cualquiera, y eso es bienvenido, porque los procesos de investigación dan la oportunidad para mostrar a la comunidad que la institución ha trabajado bien. Sin embargo, somos seres humanos, que pudo haberse cometido algún error, y justamente el reto que hoy tenemos es que en esta vez vamos a mejorar y superar la valla que nosotros mismos hemos puesto en el periodo pasado, una valla tan alta que hoy el gobierno regional no pudo igualar ni siquiera un 20% de lo que se hizo. Considerando justamente lo que usted dice, una obra aquí cerquita es el complejo de Paucarbamba, por ejemplo, que se ha cuestionado desde la gestión del señor Luis Picón Quedo y luego con la nueva gestión del señor Rubén Alba, y hemos visto que ha sido una obra en que se ha dejado, que se ha gastado más de lo previsto, que entre ambos se han echado la culpa, es que sí lo ha dejado de esta manera, que no lo ha recibido de esta manera, y en fin, ha sido una situación que lo único que ha hecho es perjudicar a la población. Mira, hablando de eso era algo muy específico. Si consideró este gobierno regional que las cosas están mal hechas, en vez de perder tanto tiempo, ¿por qué no acudieron a las instituciones tutelares de la defensa de la inversión pública, las instituciones que investigan, dejar que ellos hagan su trabajo y ellos continuar y terminar la obra? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué en el sopretexto de paralizar, ¿cómo se dice?, de estar solo echando la culpa, puro teórico, pura palabras, no? ¿Por qué inflaron tantos millones, casi 10 o 15 millones más el presupuesto? ¿Cuáles los inconvenientes que pudo haber tenido en la coordinación con el IPD para poder, por ejemplo, pedir no 5 pistas satélíticas, sino 6? Esos son asuntos que pudo haberse subsanado y los técnicos debían haber asumido, pero la política, la ejecución debió haberse dado. Y si finalmente eso fuera cierto, lo que ellos dijeron, ¿cómo es que hoy se sigue avanzando la obra? Y frente a lo que ellos lo dejamos y frente a lo que hizo, ¿qué investigación, qué sanción, qué hubo? Nada. Eso porque no hubo nada, simplemente no hubo voluntad política, simplemente lo que ellos buscaron es una forma más de sobrevaluar la obra y una forma más de hacer quedar mal a la gestión pasada, y las consecuencias ni siquiera lo están pagando ellos con el desacrédito de gestión que hoy están realizando, sino que la población está siendo detenida en su desarrollo. Esta obra de Amarilis, que bien pudo haber servido para las próximas Olimpiadas que en el Perú se va a realizar hacia algunos años. ¿Por qué, si ellos no tenían dinero, por qué no se gestionó un poco creativamente? Por ejemplo, esta comisión a nivel del gobierno central tiene, como diríamos criollamente, tiene mucho dinero para invertir en infraestructura deportiva a fin de lograr que el Perú tenga escenarios deportivos y allí realizarse la competencia, y aquí en Huánuco, pero falta de visión. Lo que a ellos le importaron más echar la culpa, desacreditar, para luego al final hacer lo que debieron haber hecho hace 3 años. Definitivamente, y eso es algo que se le ha cuestionado mucho a la gestión de Rubén Alba, el poder empezar a trabajar, porque uno cuando asume un cargo, asume los activos y los pasivos, así lógicamente, es, ¿no? Pero algo que usted ha sido gerente también en la gestión del señor Luis Picón Quedo, y si se pudiera hacer un mea culpa de toda la gestión, ¿cuál sería, pues, o cómo, qué es lo primero que se reconocería que no se ha trabajado bien y que es algo que se debería haber hecho, y lógicamente
con la mano al pecho, de decir, sí, nos equivocamos en esto y es necesario poderlo remediar? Hay algo que de repente mucha gente no cuenta y que nosotros no lo vamos a volver a repetir, que los responsables o llamados residentes de obras van a tener que ser los primeros en ser seleccionados con honestidad, con transparencia. Los primeros, estos residentes que debieran, son los representantes de la institución en la obra, para que la obra vaya bien y sea bien hecho en el tiempo adecuado y los pagos también oportunos y correctos. Debemos escoger bien. Eso fue, aunque es un poco imperceptible para la población, el error en la ejecución de las obras. Existieron algunos residentes de obras que se coludieron con los empresarios, y allí es donde estas 15 obras que han quedado un poco en problemas, fueron culpa y exclusivamente de que ellos debieron haber notificado oportuna y documentariamente para poder actuar antes que eso se dé. Sin embargo, algunos de ellos, como existen malas personas contrarias a su pueblo y al desarrollo de Huánuco, coludiéndose con ellos, informaron mal, supervisaron mal, dejaron hacer, y cuando, entre comillas, para salvar culpas, informaron, ya era demasiado tarde. Eso va a ser una de las acciones en la que esta vez no vamos a caer y vamos a hacer la corrección correspondiente. ¿Y cómo se corregiría eso? En primer lugar, porque vamos a seleccionar a los profesionales idóneos y vamos a ver de que estos supervisores de obras estén efectivamente en las obras, porque hemos detectado de que estos supervisores de obras se van a dar una vuelta cada cierto tiempo para ver si están bien, y desaparecen, y no se sabe si efectivamente la construcción propia y la dinámica y el uso de los materiales es adecuado y no, simplemente para dar el visto bueno. Estos supervisores de obras, por ejemplo, ahora hay mucha tecnología. Un poco coloquialmente hablamos en el equipo de gestión al interior del ARI, y decimos, ¿por qué no la supervisión a estos supervisores de obras in situ? En cualquier momento le vamos a pedir que se reporten en las obras vía WhatsApp, vía Skype, vía OVO, es decir, usando la tecnología para que no nos digan, sí estoy en la obra, pero que no está en la obra, sí fui a la obra, pero nunca fue. Ahora hay recursos tecnológicos, por ejemplo, un caso muy específico para poder ver. A partir de ello, vamos a hacer que el contratista cumpla con la obra en el plazo correspondiente, con la calidad de obra especificada en los expedientes técnicos, y a partir de ello garantizar a Huánuco que va a tener una obra oportuna, adecuada, y que vamos a, por otro lado también, que no vamos a descuidar, es que las personas o la comunidad que va a ser el área influyente de la obra, vamos a dar la oportunidad que ellos sean organizadamente los que evalúen y supervisen la ejecución de la obra que a ellos mismos les va a interesar. Entonces vamos a tener dos oportunidades, vía estos ingenieros profesionales, la parte técnica, pero la comunidad debe tener la información suficiente para que pueda controlar la ejecución de su obra, porque es de ellos las que vamos a ejecutar. Aparte de estas correcciones que usted refiere en el caso de las obras, en el caso de profesionales que tienen que ver con estas obras, ¿qué es lo que plantea el ARI en esta nueva contienda política, en esta nueva contienda electoral? ¿Qué es lo que plantea que le haga suponer a la población, sí, podemos confiar nuevamente en Luis Picón Quedo, podemos confiar que definitivamente se van a cumplir? ¿Qué es lo que ustedes proponen que no se ha propuesto anteriormente o que no se ha visto anteriormente? Bien, el modelo de gestión pública a nivel de la región, el que vamos a desarrollar próximamente, va a tener un marco muy importante. En el mundo moderno necesitamos informatizar a la sociedad huanuqueña. Creo que no llega ni al 50% de la cobertura de ello. Eso va a ser uno de nuestras primeras acciones, a fin de que la región Huánuco y cada uno de su población tenga la conectividad suficiente para incorporarse al mundo moderno que hoy ya se viene viviendo, por un lado. Por otro lado, antes de pasar al segundo punto, el aparato. señor Alberto,
¿Cómo se podría informatizar a la población, considerando que en los distritos y las provincias más alejadas hay personas que no tienen ni idea del uso de la tecnología o de algunos medios tecnológicos que son necesarios poder utilizar para este caso que ustedes están planteando? Cuando se cuente la conectividad, la alfabetización digital de cada uno de la población va a estar hecho en dos marcos. En primer lugar, la población misma de mutus propio va a empezar a usar algo que ya tiene, y de esa forma la juventud estudiosa, el aparato del Estado, una política de intervención de alfabetización electrónica, la que vamos a impulsar, va a permitir la mayoría óptimamente por lo menos llegar a un 70% de cobertura o de alfabetización. Eso sí, va a ser parte de la dinámica, no lo vamos a hacer en un día, es un proceso. A largo Así plazo, es, a largo plazo, pero hay que tener la infraestructura, hay que tener el acceso y a partir de ello vamos a desarrollar políticas. Pero el otro que estamos indicando para poder diferenciadamente plantear es que necesita urgentemente la región Huánuco reestructurar o una reingeniería, si es que viene el caso, del aparato de gestión pública de todas las instituciones en la región Huánuco. No es posible, por ejemplo, que en algunos sectores se tengan las computadoras solo para tipear documentos. No, hoy el mundo moderno, la gestión que tiene que realizarse en forma competitiva, técnica, moderna, tiene que incluir, en primer lugar, que los procesos de gestión en las instituciones tengan el aparato afiatado, acondicionado para atender las necesidades de la población. Un caso ejemplo, en educación. En educación no tenemos una oficina o un área creada para poder solucionar la propiedad que el Estado o el sector de educación tiene de todas las instituciones educativas. No se tiene. ¿Cómo es posible de hacer una inversión? Hoy por hoy el Estado debe gastar un sol en hacer obras, siempre y cuando el terreno y el bien a donde vamos a intervenir tenga el título del Estado, el de propiedad. Sin embargo, esto no lo está teniendo. Margesí de Bienes no está contabilizando muchos bienes y por eso en muchas localidades no se puede hacer obra. El Estado debe conocer cuáles son sus propiedades, regularizar los títulos de propiedad y para ello Educación debe tener una oficina, no las tiene. Y así las otras instituciones están preparados, me parece, aquí en Huánuco para una economía escasa, para una economía donde no había dinero, entonces había que generar algunos procedimientos que hagan más lento el servir a la población para que las necesidades tan múltiples no nos ganen y la expectativa del pueblo no nos aplaste. Entonces se tuvo que crear un Estado grande, tortuguesco, lento. Sin embargo, hoy en una economía donde existe dinero para gastar, el aparato del Estado tiene que ser un aparato ágil, dinámico, que sirva a la población. Si no, nos va a ocurrir como le ocurrió actualmente a Rubén Alba. En casi 3 años de gestión ha devuelto dinero, cerca de 200 millones en obras. Ahora, de allí nos puede decir que nos van a devolver, nos van a ver, eso es cuento, eso es recurso de este año 2018 y serán las de los otros años, pero 2015, 16, 17 ya nunca va a volver más, y allí se devolvió cerca de 200 millones de soles de obras nada más que pudieron haber dinamizado la economía de Huánuco. Definitivamente. Y bueno, nada de dudarlo, ¿no? Pero estas propuestas de campaña muchas veces nos llevan a esa realidad, ¿verdad? Porque en la última campaña hemos visto, por ejemplo, y se ha creído, por ejemplo, en el caso de este nuevo gobernador regional, en las propuestas y en las pautas, y las personas y la población creía, bueno, creemos que él es la alternativa. Se llegó al gobierno y simplemente se vio todo lo contrario. La verdad, don Alberto, estamos cansados de lo mismo. La verdad es que estamos cansados de que nuestros gobernantes hayan demostrado ingresar al poder y beneficiarse en su mayoría para ellos y para el entorno en el cual estamos o han tenido. En todo caso, ¿qué es lo que nos espera
¿qué es lo que le podemos decir a esa población que ha confiado muchas veces en esas autoridades y que lo único que han recibido son decepciones? Mira, como un poblador más, efectivamente el enfoque que le das, el análisis que tienes, es cierto, la población a veces ya no cree en sus gobernantes, eso es cierto, es innegable. Sin embargo, hay un detalle, y usted lo ha tocado en la gestión anterior, es que la población no tomó en cuenta que la responsabilidad de conducir los destinos del desarrollo de un pueblo como Huánuco no es un acto improvisado, no es un acto ni siquiera solo de corazón, el que yo quiero y voy a hacer, simplemente voy a exponerlo con ello. Los procedimientos para conducir el desarrollo de una población sale de lo que la capacidad de las personas que deben tener. Hay que tener experiencia y conocimiento total de cómo funciona, cómo se manejan los recursos públicos. Si el presidente no conoce en detalle cómo se manejan los recursos públicos, ¿cómo puede disponer y ordenar que las cosas vayan por este camino? Usted ha tocado un punto bastante importante, porque si podemos analizar cada una de las autoridades locales actualmente y también las regionales en estos últimos periodos, vamos a encontrar que muchos de ellos, en su mayoría, no todos, han entrado a aprender lo que es gestión pública recién cuando han tocado ser autoridades. Y no estamos para enseñar a una autoridad recién cómo se gestiona. Se supone que estamos eligiendo a alguien que tenga la capacidad, que demuestre, y eso es muy importante, por la cual le decimos siempre que debemos informarnos siempre del perfil del candidato que vamos a elegir, porque no estamos para nosotros aguantar los errores de esas personas que entran simplemente a aprender. Y no estamos para eso. Usted ha tocado un acto muy importante y voy a empezar el razonamiento indicando que nadie quiere lo que no conoce. Y eso implica que tenemos una responsabilidad y tenemos la convicción que los próximos gobiernos superaremos lo que se hizo anteriormente en el punto de que transparentaremos la gestión. Es decir, que la población debe conocer y va a conocer cada uno de los actos del gobierno oportuna y con toda la amplitud para poder cuestionar, sugerir, intervenir, apoyar con sus ideas y sobre todo a controlar de que la gestión pública sea dentro del marco ético y moral para poder recuperar el prestigio y el peso que debe tener la gestión pública o el sector público. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto, decíamos, de que la población ya se siente incrédula ante tantas circunstancias. Y también en ese marco decimos de que para que ellos nos puedan creer, en primer lugar, el ARI propone y que el equipo de gobierno encabezado por el doctor Lucho Picón conoce perfectamente cómo se manejan y cómo debe manejarse los recursos del Estado. Para ello, ya decía, de que, por ejemplo, en la persona de nuestro candidato como gobernador regional, el doctor Luis Picón, se ha preparado haciendo un doctorado en economía para poder específicamente, aún siendo médico él, para poder saber mandar, orientar y establecer el rumbo del desarrollo de nuestra población. Y el equipo que lo acompañamos también tenemos experiencia, conocemos perfectamente y sobre todo cómo actuar oportunamente sin estar perdiendo el tiempo en diatribas, en echar la culpa. Eso no nos va a interesar, sino nos va a interesar gestionar desde el primer minuto en que empezamos a trabajar por el desarrollo de la colectividad, ¿no? Y ese desarrollo, termino en esta parte indicando que va a estar en el marco de la ruta de desarrollo que tiene el país, de la ruta y las prioridades de gestión que tiene el país, y no vamos a solo, como algunos candidatos un poco neófitos en el asunto, están proponiendo loas para luego, como el actual gobernante, no hacer nada y enterarse de las cosas cuando ya está saliendo. Tenemos que tener esa decisión y ese aplomo para poder conocer específicamente a dónde y qué tipo de obras va a ser. Por ejemplo, el próximo año y el siguiente, la prioridad, entre otros, va a ser pues todos los proyectos que están implícitos por seguridad ciudadana, educación y salud.
Y si alguno de ellos está proponiendo hacer, como por ahí escuchaba, un coliseo, eso nunca va a ser resultado porque eso no es prioridad nacional. Es decir, tenemos que conocer. Y para eso es la garantía que tenemos para poder aspirar nuevamente a gestionar el desarrollo de nuestro Huánuco. Bien, don Alberto, el tiempo se nos ha pasado rápido y definitivamente hay varios puntos que es necesario poder tocar, porque hablar sobre esto es bastante amplio y seguramente no va a ser la última vez que usted nos va a visitar en el programa. Le agradecemos su presencia, está de más decirlo, y lógicamente hay muchas preguntas, hay muchas situaciones que son necesarias que usted como poblador debe informarse. Busquemos siempre informarnos. ¿Para qué? Para el momento de ir a las urnas, no pensar de la manera errónea como lo hemos estado haciendo estos últimos años y definitivamente elegir a nuestra próxima autoridad. Muchísimas gracias.